Listo, muy bien. Entonces vimos ya la primera de las perspectivas del cuadro de mando integral. Listo, entonces, a ver quiénes estamos acá presentes. Listo, muy bien. Joana, Javier, Esteban, Mario Albert, Paula, Felipe, Sandra, Sonia y Jimena. Acá estoy. Listo, muy Profe, bien. acá. Listo, listo. Muy bien, entonces continuemos con la otra perspectiva, que es la perspectiva del cliente. Ya les comparto pantalla nuevamente. Eso, ella se está viendo. Listo. Y por acá, eso, ella se debe ver. Me confirman si se está visualizando bien la diapositiva, si me hacen el favor. Sí, profe. Listo, muchas Sí, señor, gracias. muy bien. Listo, muchas gracias. Listo, sigamos entonces con perspectiva del cliente. Entonces mencionamos que perspectiva del cliente, pues todo lo que está relacionado con aquel a quien nosotros tenemos que satisfacer, al cliente. Entonces veamos 4 ideas principales que he plasmado acá en la diapositiva. Esas 4 ideas, pues entonces está, lo primero, se identifican los segmentos de cliente y de mercado en que se ha elegido competir, ¿sí? Entonces, ¿quién sabe qué es eso de segmentos de cliente y segmentos de mercado? ¿Quién sabe o qué han escuchado? ¿Qué se imaginan que es eso? Profe, Sí, bueno, los segmentos de clientes son los tipos de clientes que se pueden encontrar en un mercado específico. Es lo que yo pues, puedo deducir. Es un mercado igual. listo. ¿Cómo? Es un mercado al cual queramos entrar. Ejemplo, vamos a entrar al mercado de calzado. Sin embargo, dentro del calzado hay diferentes tipos de clientes. Hay calzado para joven, calzado elegante, que generalmente es utilizado por personas adultas, calzado para personas que hacen deporte. Esos son tipos de clientes dentro de un segmento de mercado. Listo, muy bien. ¿Alguien más nos iba a comentar algo? Profe, el segmento del cliente es como caracterizar también el cliente, como tener, como no tener de forma global los clientes, sino que irse a un punto más detallado del cliente, como para usted tener más un índice del mercado hacia qué cliente se quiere llegar, con determinadas características. Por ejemplo, que tengan determinado número de edad, que tengan ciertos gustos de pronto por el deporte o por la música. O sea, es como tener ciertas características de un cliente que nos permitan como llegar a un cliente específico, ¿sí? Y no estar como de forma global, sino que tener esos índices y características que nos permitan identificar ese cliente, donde nos encontramos a identificar sus gustos, sus prioridades y sus necesidades, para pues nosotros ya tomar una decisión qué producto en el mercado es el más acorde para satisfacer a ese cliente. Listo, listo, muy bien. Tenemos entonces segmentos de cliente y segmentos de mercado. El compañero nos explicó ahorita muy bien el tema de segmentos de mercado, donde nos decía con el caso del calzado, entonces que calzado para dama, calzado para gente joven, calzado deportivo, listo. Y el otro compañero nos acaba de explicar los segmentos de cliente, características de cliente. Entonces, cuando hablemos de segmentos de mercado, entonces estaremos hablando de líneas específicas, estaremos hablando también de distribución también a nivel geográfico. Y cuando estemos hablando de segmentos de cliente, ¿sí? Entonces estaremos hablando de características en particular que tienen los clientes a los cuales les ofrezco mis bienes o mis servicios. ¿Sí? Miremos que dependiendo de los segmentos, entonces yo puedo inclusive incursionar con una mayor participación frente a esos clientes. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos hacer en esta perspectiva? Tener muy claro, definir muy bien
a qué mercados quiero incursionar. ¿Listo? Y debo determinar muy bien cuáles son las características de los clientes que tengo, inclusive hasta los clientes también a nivel potencial, yo puedo hacer inclusive esa caracterización. ¿Listo? Entonces, importante que nosotros empecemos a dividir muy bien mercados y dividir muy bien clientes. Metan un momentico. Segunda idea dentro de esta perspectiva de cliente. Nosotros tenemos que crear indicadores siempre enfocadas a identificar satisfacción. ¿Listo? Entonces, como mínimo, siempre tenemos un indicador, ¿sí? Que me mida la satisfacción de los clientes. ¿Listo? También, pues, adicional a ello, pues también habrá indicadores de fidelidad, de retención, de adquisición y de responsabilidad y de rentabilidad de esos clientes, ¿sí? Entonces, fundamental que nosotros como empresa planeemos correctamente, primero, segmentos y segundo, que analicemos la satisfacción, capacidad que nosotros tenemos para retener esos clientes, diseñar unas estrategias de fidelización que sean acordes a lo que nosotros queremos, que podamos cumplir con esas expectativas, ¿sí? Miremos que en esta perspectiva del cliente, nosotros nos permitimos identificar y medir la forma explícita de las propuestas de valor que nosotros entregamos a los clientes, así como les menciono acá en esta parte de la diapositiva. Si nosotros generamos un valor, ¿sí? A ese cliente, le estamos generando un valor a ese servicio, le estamos generando un valor al producto que le está adquiriendo. Por lo tanto, nosotros tenemos que medir cómo están ellos con respecto a ese valor que yo estoy generando, si sí es el adecuado, si sí cumple con las expectativas que ellos tienen o si por el contrario ellos ya tienen unas expectativas distintas. De ahí la importancia de que yo esté haciendo investigación siempre hacia el cliente. ¿Listo? Cada vez que miremos perspectiva del cliente, tendremos que hablar necesariamente de los siguientes elementos. Espérenme, les minimizo acá. Les abro otra vez el Excel. Y le coloco aquí perspectiva 2. Entonces, perspectiva número 2. Perspectiva 2, que es la perspectiva del cliente. Perspectiva del cliente. Siempre tendremos que hablar de algunos elementos como la retención del cliente. Uno, la satisfacción, ¿cierto? Satisfacción del cliente. ¿Listo? Entonces, la satisfacción del cliente, nosotros vamos a medirla y tendremos que crear algún indicador que me permita medir esa satisfacción que el cliente tiene acerca del producto. ¿Sí? Hay muchas maneras. Una opción es que usted les envíe un correo, que les ponga, a que le pongan si cómo quedó de satisfecho con el bien o con el servicio, diciéndole que seleccione una de las caritas. Entonces usted le pone que carita triste, carita feliz, carita como serio, ¿cierto? Entonces esa es una opción. Le pregunta, ¿sí? Ahí hay un rol importante. En las empresas que se dedican a vender productos, el vendedor juega un papel clave allí. Y ese cuando el cliente compra, cuando el cliente adquiere un producto, entonces el asesor o el vendedor puede ver todo aquel lenguaje, inclusive no verbal, que tiene ese cliente. Entonces, importante todo eso, ¿sí? Y que ellos también reciben todas aquellas experiencias que han tenido los clientes cuando regresan inclusive. Entonces, es importante que los vendedores, por ejemplo, o los asesores, tengan ese momento de escuchar
a las personas con respecto a cómo le fue, qué experiencias han tenido, escuchar, ¿sí? Nosotros generalmente decimos, imagínense que compré tal cosa o compré este producto y me sirvió mucho por esto, esto, esto y esto. Entonces, estar escuchando, ser muy atentos y escuchar muy bien lo que ese cliente está diciendo. Lo bueno, las buenas experiencias y aquellas experiencias que no han sido tan buenas, los inconvenientes que tuvieron, o inclusive cosas que ellos le dicen, ve, el producto ha salido muy bueno en esto y en esto, pero me gustaría también que ojalá también sirviera para tal y tal y tal cosa. Todo eso debe ser escuchado y debe ser canalizado. Entonces, es fundamental que nosotros nos relacionemos mucho más y que las personas que están en las áreas comerciales escuchen todo ese tipo de cosas. Sí, qué expectativas hay, qué inconvenientes han tenido, todo eso porque eso enriquece toda esta gestión a nivel empresarial y todo lo que es la gestión de cliente. Entonces, necesariamente tendremos que hablar de satisfacción del cliente, tendremos que hablar muy seguramente de retención de clientes. Entonces, ¿cómo podemos hacer cosas? ¿Sí? ¿Cómo podemos diseñar estrategias? ¿Cómo miramos algunas pautas que permitan que el cliente no se vaya? ¿Sí? ¿Qué le podemos ofrecer? ¿Qué podemos hacer nosotros para que ese cliente permanezca? ¿Sí? Y que se pueda generar algún nivel de fidelización. También tenemos que analizar dentro de la perspectiva de clientes cómo hago para incrementar. ¿Sí? ¿Cómo hago para incrementar esos clientes que tenemos? Entonces nosotros tendremos que mirar cómo captamos. Aquí sería como una especie de estrategia de captación. ¿Listo? Y también tendremos que hacer un ejercicio de rentabilidad de clientes. Entonces, no todos los clientes son rentables para las empresas. Entonces, usted debe determinar claramente a qué clientes quiere llegar y también determinar claramente a qué clientes no quiere llegar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque hay clientes que son más rentables que otros. ¿Listo? Entonces, hay que empezar a mirar de los clientes que yo tengo, ¿sí? Cuáles me generan mayor rentabilidad y cuáles no. Inclusive usted puede hacer un ejercicio, ¿cierto? Usted puede hacer inclusive un cuadrito muy simple, eso va a hacer aquí. El tipo de cliente, llamémoslo aquí, más bien tipo de cliente. ¿Sí? Clientes. Usted sí está viendo lo que está haciendo en el Excel, ¿cierto o no? Sí, profe. Bueno. Tenemos unos clientes y yo los puedo clasificar en clientes rentables y clientes no rentables. Y entonces podríamos hacer algo parecido a esto, donde nosotros vamos a decir, tengo un segmento que yo he seleccionado, ¿cierto? Un segmento seleccionado y un segmento, digámoslo así, no seleccionado, o más bien un segmento al que quiero llegar. Voy a colocar aquí, al que quiero llegar. ¿Cómo lo así? Ajustar texto. Listo, entonces tenemos un segmento seleccionado, que es donde nosotros, los que conocemos, los clientes que nosotros tenemos, les identificamos las características y demás. Pero entonces usted tiene que mirar esos clientes si son rentables o no. Y no solamente quedarse con eso, en saber si son rentables o no. Usted, dependiendo de si son rentables o no, tendrá que darles pues un manejo, tendrá que tomar alguna decisión al respecto. Entonces, si usted tiene un segmento seleccionado que es rentable, ¿cierto? Que es rentable para usted. Sí, esto deberíamos acá combinarlo. Sí, entonces, si este segmento seleccionado que tiene aquí para usted es rentable, entonces usted tiene que tomar decisiones. ¿Para qué? Pues para que esos clientes eh, se queden con nosotros. Entonces, si usted tiene un segmento de clientes y esos clientes que usted tiene son rentables para usted como empresa, entonces diseñe estrategias para retener. Esto. Puede ocurrir lo siguiente, que usted tenga un segmento seleccionado
¿sí? Unos clientes con unas características X, pero no sean rentables para usted, ¿sí? Puede que esos clientes X para usted no son rentables. Entonces, ¿usted qué estrategia puede, digámoslo así, diseñar, o usted qué acciones debería tomar? Pues unas estrategias o unas acciones más bien de transformación, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer para transformar los bienes o los servicios que tengo, ¿sí? Para que a este segmento al cual yo le he apuntado y que no es rentable, pues se me convierta en rentable. ¿Listo? Entonces, aquí ya viene que tenemos que hacer un estudio, ¿sí? Estudios de mercadeo, estudios de marketing que me permitan ir transformando, ¿sí? Esta transformación no va de la mano sola. Usted se reúne con el equipo de diseño, con el equipo de costos, se reúne también con el equipo de estrategia, con el equipo comercial y miran cómo hacen para que ese bien o servicio sea transformado y se convierta en algo rentable para este segmento. ¿Listo? Ahora, usted también tiene un segmento al que usted quiere llegar. O sea, que le coloqué segmento no seleccionado al que quiero llegar. Entonces, yo quiero llegar a X segmento y ese segmento puede ser muy rentable para mí. Entonces, tengo que empezar a hacer análisis de viabilidad, ¿sí? Tengo que empezar a tomar decisiones de análisis de viabilidad. ¿Qué significa viabilidad? Pues que si yo quiero llegar a un segmento, ¿sí? A unos clientes que tienen X características y que pueden ser rentables para mí, ¿sí? Por eso lo estoy ubicando aquí en rentables, pues yo no voy a diseñar estrategias de retención, no voy a diseñar estrategias de transformación, voy a diseñar o voy a primero hacer un análisis de viabilidad, es decir, qué tan viable es que yo pueda llegar a este segmento y cumplir con esas expectativas. Entonces, antes de tomar la decisión de, hago una estrategia de captación de clientes aquí, antes de eso, debo analizar viabilidad. Una vez que haga este análisis de viabilidad, entonces ahí sí puedo realizar captación, estrategias de captación de clientes. ¿Listo? Y si hay un segmento al que quiero llegar, pero que no es rentable, pues simplemente no incursiono allí, ¿sí? Entonces elimino ese segmento no es para mí. ¿Listo? Este es un cuadro pues muy básico, pero que nos plasma a nosotros lo que podríamos nosotros hacer, ¿sí? Ya ustedes desde el punto de vista de marketing tienen que empezar a ir mirando alternativas. ¿Listo? Entonces, frente a estrategia, retener, si es no rentable, entonces transformación, frente a este otro segmento, entonces hacer viabilidad, y si definitivamente el segmento al que usted quiere llegar o el segmento que usted ni siquiera ha seleccionado no es rentable para usted, pues usted no incursiona allí, usted elimina ese segmento de su perspectiva. ¿Listo? Entonces, en la perspectiva cliente, analizamos elementos como estos. Adicionalmente, usted tiene que mirar una relación, llamémosla aquí una relación entre, llamémosla aquí así, entre. ¿Usted qué va a mirar? Va a mirar los atributos de sus bienes o servicios. Va a mirar también la relación con los clientes y al mismo tiempo imagen y prestigio. ¿Listo? Entonces, nosotros estamos gerenciando, tendremos que mirar muy bien esta relación, ¿sí? Atributos de bienes o servicios. ¿Qué implica esto? Pues que usted tiene que conocer muy bien cuáles son todas las funcionalidades de su bien y su servicio. Y esto, ¿en relación con qué? En relación con algo que se llama el precio y la calidad, ¿sí? Llamémoslo aquí, voy a colocar aquí funcionalidad para que les quede allí en los apuntes. Funcionalidad y aquí en relación al precio y la calidad. Entonces usted debe conocer muy bien el bien, el servicio, cuáles son las funcionalidades, qué es lo que soluciona, a qué le apunta, qué necesidades satisface, ¿sí? ¿Para qué? Para que usted pueda compararlo frente al precio
¿sí? Y determinar también cuál es la calidad. Que usted tiene que conocer todos estos atributos de los bienes o servicios que se ofrecen. Tiene que saber usted muy bien en qué es excelente y en qué aspectos también tiene que mejorar. En esta perspectiva de cliente, ¿sí? Mira estos 3 elementos. Entonces, estos atributos. Y va a mirar relación con los clientes. ¿Por qué es importante la relación con los clientes? Porque usted tiene que estar allí pegado. Usted tiene que mirar cómo los atiende, cómo genera satisfacción, cómo suple las expectativas, ¿sí? Entonces, es importante que usted tenga gente, por decir algo, que sea experta, que usted se pueda diferenciar gracias a que usted tiene, por ejemplo, empleados capaces de reconocer las necesidades de los clientes, que inclusive hasta a veces se anticipen, que sean proactivos, ¿sí? Entonces, ¿cómo gestiono yo mi relación con los clientes? Entonces, formo un personal, lo formo adecuadamente, con niveles amplios de calidad y trato de que las personas que atiendan a los clientes sean los que más experiencia tienen, los que estén mejor formados. ¿Sí? Les hago todo ese acompañamiento. Listo. Importante también, aquí les voy a colocar experiencia. El personal. Importante también acá que usted proporcione, por ejemplo, un servicio rápido, ¿cierto? Entonces, servicios rápidos, ¿sí? Servicios rápidos y que a su vez, pues, que sean los adecuados a los clientes en términos de puntualidad, en términos de urgencia, ¿sí? La idea es que usted cada vez que se relaciona con el cliente, que le brinda ese momento de verdad al cliente, usted esté en capacidad de, llamémoslo como de superar o sobrepasar, voy a colocarlo aquí, de sobrepasar el el sentimiento de urgencia percibido por los clientes. Entonces, la idea es que usted logre a manejar una relación tal con el cliente que usted pueda sobrepasar ese sentimiento de urgencia que él percibe, ¿sí? Entonces, que usted pueda llegar a superar eso es fundamental. Si usted tiene o si usted logra satisfacer al cliente de esta manera, que el cliente tiene una urgencia, una necesidad y que usted lo supera, inclusive lo hace antes de, esto le genera inclusive casi que una capacidad de retención de clientes que es muy buena. Hoy en día los clientes no son fieles a, a las empresas, ¿cierto? Entonces, a los bienes o los productos, pues hay tanta competencia que muchos solamente nos guiamos por precios o de pronto la calidad es igual, entonces los factores diferenciadores son muy pocos, entonces usted una vez va a un almacén, después va al otro, o compra un producto así, o utiliza un servicio de esta manera y después va a la competencia y también es como lo mismo. Entonces, si usted logra ofrecerle a ese cliente em, cumplirle esa expectativa de superarle ese nivel de urgencia por el servicio, por ese bien, genera un mayor lazo de fidelización y que ese cliente pues pueda regresar. Adicionalmente, es importante el tema de la imagen y el prestigio que se tiene. ¿Sí? Siempre, si nosotros tenemos esa capacidad de generar ese factor diferencial, ¿sí? En imagen y prestigio, hay muchos que simplemente pagan más porque se sienten que los bienes o los servicios que ofrecemos le brindan un mayor estatus eh, o los hace sentir, entre comillas, mejor. Y eso se logra pues gracias al neuromarketing, ¿sí? Que ustedes lo habrán escuchado en los módulos anteriores. Y es cómo aplico yo o cómo esto va a sonar de pronto un poco mal, pero es cómo manipulo la mente del cliente para que compre algo que inclusive no necesita, ¿sí? Entonces, una experiencia fácil de esto y de lo que genera el neuromarketing en las personas. Esto está, eh, esto pues lo manejan mucho los psicólogos,
¿sí? Los psicólogos que están dedicados al marketing, es cómo creamos la expectativa o la necesidad en una persona de ese bien o de ese servicio. Un ejemplo claro de ello es, por ejemplo, los señores de las fincas, ¿sí? Los señores de las fincas o los campesinos que viven en regiones muy alejadas, muy alejadas. Veamos que eh, es común, es común en ellos que, pues normalmente ellos tienen unos ingresos relativamente bajos, ¿sí? Precisamente pues por la actividad agrícola, los cultivos y todas las actividades que ellos desarrollan. Tiene unos ingresos bajos, pero aún así usted llega a esa finca, a esa vereda lejana, y muchos de ellos tienen un celular de gama alta, ¿sí? No es ni siquiera gama media, muchos de ellos son celulares de gama alta. Y usted ve cómo ellos se sacrifican, ¿sí? Porque los ingresos son relativamente bajos y logran sacrificar gran parte de esos ingresos con tal de tener ese celular que les dijeron que es pues de la última generación y demás, ¿sí? Entonces, como ellos para para el sitio donde están no necesitan toda una cantidad de aplicaciones, toda una cantidad de servicios, toda una cantidad de cosas que traen estos celulares, pero aún así, a ellos se les ha creado esa necesidad a través de la televisión, a través de la publicidad, y compran cosas muy costosas que realmente no necesitan y que de acuerdo con sus propias necesidades, pues este tipo de equipos tiene, digámoslo así, no se utiliza a su máximo potencial porque ellos no requieren celulares de esa tecnología, pues muchos de ellos, obviamente hay algunas personas que sí lo requerirán, pero ese es un ejemplo sencillo de lo que hace el neuromarketing en las personas, ¿sí? De allí que se ha creado toda una corriente de investigación y que a propósito los que estén interesados en en investigar, es bueno que estudien la ética en el neuromarketing. ¿Listo? Porque esto está seriamente cuestionado hoy en día del por qué se crean este tipo de cosas, se crean un tipo de necesidades y hasta qué punto esto sigue siendo ético o no. ¿Listo? Todo este tipo entonces de elementos se deben analizar en esta perspectiva número 2, la perspectiva de cliente, satisfacción del cliente, retención de clientes, fidelidad, cómo incrementamos los clientes, cómo analizamos cuál es la rentabilidad que nosotros como empresa o a nosotros como empresa se nos genera con ciertos tipos de clientes, ¿sí? Y analizar muy bien esta relación, ¿sí? Esta relación de atributos, relación con los clientes y lo que proyectamos nosotros de imagen y de prestigio. ¿Listo? Bueno, hasta acá, ¿cómo vamos? Opiniones, los escucho, ¿qué piensan? Profe, pues bien. Listo, vamos bien, nos dice Joana. Por ahora, pues está todo, lo está explicando muy bien. Listo, Javier, ¿qué Profe, nos dice? profe, yo tenía una pregunta acerca del cliente no rentable, no quedé como muy, no, de pronto como con un ejemplo del cliente no rentable, ¿cuál sería de pronto un ejemplo ahí? A ver, un ejemplo de cliente no rentable. Eh, Eso se da mucho también, por ejemplo, con empresas consultoras. Entonces usted, Ujú. si es un consultor, a usted le conviene más prestar servicios de consultoría a empresas grandes, por ejemplo, porque las empresas grandes tienen una mayor capacidad de pagar y usted puede comprar, más bien usted puede ofrecer servicios por mucho mayor valor y donde usted dedica el tiempo con su equipo y digámoslo así, usted lo puede optimizar. Mientras que si usted presta servicios de consultoría a empresas muy pequeñitas, entonces no tiene una capacidad de pago alta
y fuera de eso usted hace un trabajo muy amplio para el nivel de pago que ellos le pueden dar a usted, ¿sí? Entonces, ese podría ser uno de los ejemplos de usted qué hace, pues ofrece el servicio a a medianas empresas o a grandes empresas. Porque usted sabe que puede dedicarle un tiempo, eh, no se genera de pronto tanto desgaste como se puede generar con empresas muy pequeñas a las cuales usted les tiene que dedicar mucho tiempo y no le genera casi buenos ingresos. Entonces, esa podría ser una de las opciones, ¿sí? También hay, por ejemplo, con los electrodomésticos, ¿sí? Con los electrodomésticos a usted le sale más fácil venderle sus electrodomésticos o utilizar un canal de distribución a través de mayoristas que hacerlo a través del detal, ¿sí? De ofrecerle el electrodoméstico al detal, porque si usted es una gran empresa, le sale más costoso estar enviando el producto a persona por persona que utilizarlo a través de un mayorista ubicado en las ciudades principales. Entonces, ¿usted qué hace? Elimina el mercado individual, ¿sí? Y deja solamente como clientes o como segmento de mercado mayoristas, por ejemplo. Entonces, esa es otra opción que se puede dar para este tipo de O sea, manejo. pues lo que hace Macro. Sí, básicamente lo que hace Macro. Entonces, esta es una opción muy interesante que ustedes pueden tomar, pero eso usted no lo hace, que usted, bueno, esto es así, listo. No, usted lo hace reunido con su equipo. Si usted no puede ir tomando la decisión así que porque si no, usted lo hace analizando los pros y los contras de cada decisión y bien informados. Ah, Claro listo, lo profe, que... muchas gracias. Sí, señor. l- Muchas gracias, Listo, profe. listo, Javier. Listo. Sandra, Paula, cuenten a ver qué han entendido hasta el momento. ¿Qué se les queda hasta este momento de estas dos Profe. perspectivas? No, profe, pues hasta el momento, digamos que la parte, pues, cierto, como el gerenciar no es bueno, yo estoy arriba, es cierto, tengo otras personas que lo hacen todo, sino que yo tengo que estar empapado de todo y conocer todo, mira todas las perspectivas que vemos acá. Y entonces, digamos, un gerente, no, yo me encargo solo de los números, ¿cierto? Me importa solo lo que me produce. Y no, yo tengo que estar pendientes de todo del cliente, si está satisfecho, si no, si le estoy vendiendo al cliente indicado, si no es el indicado. Entonces, pues como que todos esos aspectos hacen que como que el rol, la función de ese gerente pues sea como más amplia. Listo, Paula. Muchas gracias. Miremos que tenemos que ser gerentes informados, ¿sí? Tenemos que ser dueños informados, tenemos que ser propietarios informados, tenemos que ser coordinadores informados. Listo. Rodeémonos de equipos calificados. Listo. Entonces, rodeémonos de personas que sepan más que nosotros, ¿sí? Ay, ¿cómo así? Que es que entonces, si yo consigo personas que sepan más que yo, entonces, ¿dónde quedo yo como dueño, como propietario? No, rodeémonos de personas que nos generen valor, que nos apoyen, que nos acompañen. En la medida en que una empresa se va volviendo más grande, se vuelve más compleja, ¿sí? Y en la medida en que se vuelve más complejo, usted necesita muchas más personas que lo apoyen, que lo ayuden, que le brinden información y que le aporten para la toma de decisiones. ¿Sí? Usted tendrá que ser una persona que está enterada de todo, pero debe saber delegar y tiene que aprender a confiar en el equipo que tiene. ¿Sí? Y tiene que aprender a saber que hay unas personas que me realizan aportes y que son totalmente válidos y que me generan otra perspectiva frente a lo que uno como gerente visualiza en ocasiones. ¿Sí? Entonces, importante que veamos, ya tenemos dos perspectivas, la perspectiva financiera y la perspectiva de cliente.
Entonces, como gerentes, tenemos que mirar el todo, ¿sí? E ir pensando en cómo vamos diseñando planes de acción para cumplir esos objetivos. Sandra, buenas noches. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Sandra, cuénteme cómo va con estas dos perspectivas. ¿Qué ha entendido de estas dos perspectivas? ¿Qué se le queda de estas dos Profe, perspectivas? bueno, pues ahí como complementando lo que estaba diciendo la compañera ahora, profe, me parece, y lo que usted estaba diciendo, pues me parece muy pertinente, por ejemplo, que uno aprenda de todas las personas. Pues uno sabe de casitos en las empresas, por ejemplo, que no tienen en cuenta como el conocimiento de los empleados y todos de una u otra manera. Es bueno como conocer de todo, o sea, no solamente porque sea el jefe, es el que sabe o tiene todos los conocimientos, todos aprendemos de todos. Entonces, por eso, pues, como en ese aspecto para lo del cliente es muy importante, porque cada uno tiene como su forma de expresarse, tiene como sus trucos, tiene su forma del conocimiento y pues es muy bueno aportarlo con todos los demás. Listo, Sandra, muchísimas gracias. Siempre partamos de algo. Por más que tengamos mucha experiencia, por más que tengamos mucho estudio, usted podrá tener muchos títulos, siempre puede aprender algo de la persona que tiene al lado, ¿sí? Alguna cosa. ¿Por qué? Porque cada persona tiene sus propias experiencias, sus propios conocimientos, tiene algo distinto. ¿Sí? Entonces siempre alguna cosa, por mínima que sea, usted la puede aprender de esa persona que tiene alrededor. Sandra. Por ejemplo, aportando ahí lo que se muchas cosas nuevas, estrategias y pues muchos éxitos han salido justamente de eso, ¿sí? De personas que pues no son los altos jefes ni de la gerencia, pero como tienen sus ideas muy claras y a veces no las toman en cuenta, entonces se pierde como de realizar básicamente eso, de tener un éxito en su empresa, por no tener en cuenta de pronto a los demás y por lo mismo, porque creen muchos empresarios que al tener un título o al tener muchos títulos colgados, pues son ellos únicamente los que piensan o los que saben. Sí, señora, eso ocurre mucho y entonces pues la invitación es a que todos nosotros los que estamos aquí formando parte de esta especialización tengamos eso allí muy presente, ¿sí? Tengamos una actitud siempre muy, muy humilde de escuchar al otro, de no creernos más que los demás, sino que seamos personas muy, muy, muy receptivas, que seamos siempre personas con mucha calidad humana, que seamos realmente personas que escuchan, que están dispuestas a aprender y que comprendamos que todos somos muy, muy distintos y que todos aportamos, que todos generamos ideas. Invitación para todos nosotros también. em, no nos dé miedo de pronto aportar, no nos dé miedo generar ideas, porque ese va a ser nuestro rol, ¿sí? Hacer aportes. Y toda idea que nosotros generemos, inclusive así piensen que los demás se imaginan que eso no aporta mucho. No, generemos ideas que a lo mejor hay otros que no se atreven a decirlas. Entonces todos los aportes que todos realizamos son muy, muy, muy importantes y más en el contexto de una organización, más en el ámbito educativo, en todos los aspectos, como familia, como hogares, como padres, como hijos, es importante que estemos aportando. Ninguna idea tiende a ser mala. ¿Listo? Tercera perspectiva, volvamos acá a las diapositivas. La tercera perspectiva, esa la alcanzamos a ver acá rápidamente. La tercera perspectiva del proceso interno, ¿sí? Esta perspectiva del proceso interno, sacamos aquí el lapicerito, la perspectiva del proceso interno, ¿a qué hace referencia? A que yo
me analizo, ¿sí? Como entidad en la manera de ser excelente, ¿sí? ¿Para qué? Pues para cumplir con unas expectativas tanto de clientes como de los dueños, ¿sí? Entonces, identificamos los procesos más críticos, ¿sí? Para cumplirle con excelencia tanto al cliente como a los accionistas, ¿sí? Básicamente, usted lo que hace es un análisis de su cadena de valor, ¿sí? Recordemos que la cadena de valor normalmente tiene pues unas necesidades del cliente. Después de las necesidades del cliente, usted hace unos bienes o fabrica unos servicios, ¿sí? Produce unos bienes o unos servicios y al final pues usted entrega esos bienes y servicios y pues las necesidades de los clientes están satisfechos. Básicamente esa es pues como la cadena de valor en cualquier organización. Pero es importante que usted identifique 3 procesos clave en su cadena de valor. ¿Y cuáles son esos procesos clave que usted o a los cuales usted le tiene que prestar especial atención como gerente, como dueño? 1, los procesos de innovación. 2, los procesos operativos. Y 3, los servicios postventa, ¿sí? Entonces, los procesos de innovación pues nos van a aportar la forma, ¿sí? De cumplir con unas necesidades de unos clientes actuales, ¿sí? Y también nos va a permitir identificar cuáles son las necesidades de esos clientes en el futuro, ¿sí? Entonces, procesos de innovación fundamentales en una cadena de valor. Entonces, yo no me puedo quedar siempre haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque todo está en constante cambio. Recordemos lo de los entornos VICA cuando lo mencionamos la clase pasada. Entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Entonces, si yo estoy en un entorno que está cambiando todos los días, ¿sí? Donde la gente cambia en su forma de pensar todos los días, entonces yo no me puedo quedar generando o produciendo el mismo bien o el mismo servicio. También lo tengo que adaptar a esas necesidades de esos clientes. Entonces, mire, es que yo ofrezco paquetes turísticos a Cartagena. Sí, usted ofrece esos paquetes turísticos y siempre es lo mismo. Entonces, el no sé qué, el tour por la muralla, luego van al no sé dónde, después allí, después tal, y ya. Y siempre es con la misma aerolínea y esto. Pero resulta que hay unos cambios en las expectativas de esos clientes. Ya a ellos no les gusta ir a estos restaurantes, sino que ya hay unos restaurantes nuevos o hay unos hoteles nuevos que ofrecen ciertas comodidades, ciertas condiciones y están dispuestos a pagar un poco más por ello. Entonces, tengo que ir adaptando todos mis paquetes turísticos pues a esas necesidades que hay. Y adicionalmente yo tengo que estar investigando todas esas necesidades emergentes para ir creando y anticipándome a necesidades que se puedan presentar a futuro, ¿sí? Entonces, hablamos de industria 4.0, renovación tecnológica, escuchamos de las transformaciones digitales, una cantidad de cosas, estamos hablando de inteligencia artificial, ¿sí? Toda una cantidad de cosas. Nosotros no podemos estar ajenos a todo este tipo de cambios. Ay, es que me hablan de inteligencia artificial y entonces yo me asusto porque no conozco, escasamente sé manejar el computador y escasamente sé manejar el celular y me hablan de inteligencia artificial y ahí mismo nos genera como ese miedito porque desconocemos el tema, ¿no? Entonces, empecemos a consultar sobre inteligencia artificial, conozcamos sobre las revoluciones, conozcamos sobre las tecnologías, conozcamos sobre toda una cantidad de cosas en las cuales estamos inmersos, ¿sí? Nosotros tendremos que tomar decisiones
inclusive con referencia a inteligencia artificial. Ay, pero es que yo no sé nada de programación, es que yo no sé. Sí, usted no tiene tampoco por qué saber programar, pero sí tiene que saber que la inteligencia artificial le aplica a su negocio y que le soluciona una cantidad de problemáticas. Ah, entonces yo me voy a traer robots. No, no necesariamente usted necesita robots, pero sí puede hacer uso de muchas de las cosas que ofrece la inteligencia artificial en aplicación a la empresa. Y entonces usted puede generar innovación en ese sentido y generar o satisfacer necesidades que inclusive a futuro se puedan satisfacer. Con base en esto yo desarrollo entonces nuevas soluciones. ¿Sí? Si yo investigo, si yo conozco necesidades actuales y posibles necesidades futuras, pues yo me anticipo y desarrollo también nuevas soluciones y me voy preparando, ¿sí? Y eso implica todo, no solamente ese tipo de necesidades, también miren necesidades de pago, miren características de la gente, capacidad de compra, gustos, preferencias de las nuevas generaciones. Si todo esto permea lo demás, entonces usted esté en constante innovación y le deberá prestar como gerente mucha atención a los procesos de innovación. ¿Listo? Hoy en día, con la situación en la que estamos, vamos a ver si ponemos 1, 2, bueno, un elemento importante, el ambiente. Sí, les voy a colocar aquí. Ambiente, ¿sí? Entonces, el medio ambiente. Entonces, no podemos ser una empresa, una entidad que no tenga nada que ver con el medio ambiente. No, total relevancia. ¿Listo? Entonces, generemos procesos de innovación que impacten ambiente. Aspectos también a nivel social. Entonces, tenemos que impactar comunidades, tenemos que tener responsabilidad con las personas que tenemos alrededor. Entonces, desarrollar soluciones que den respuesta a las condiciones sociales, ¿sí? Hay que mirar energías alternativas. Entonces, tema de la energía. Los que les guste investigar, de aquí salen muchos proyectos de investigación y se requieren, y a nivel mundial se requieren investigadores en energías. Y no quiere decir que tengan que ser personas del área, no, administradores, psicólogos, contadores, economistas, sí, profesiones que no están directamente relacionadas con la producción de energía eléctrica. No, pero se pueden generar proyectos y se necesitan a nivel mundial proyectos enfocados al ambiente y a la generación de nuevas energías o energías alternativas. Y algo que ha tomado mucha relevancia con la guerra actual entre Rusia, o la invasión más bien de Rusia a Ucrania, y es cómo podemos gerenciar organizaciones en países en guerra, ¿sí? O que se encuentren en guerra, ¿sí? Y que eso no quiebre a las empresas, porque sabemos las dificultades que tienen pues las empresas que están allí en este tipo de países. Entonces, esto ha venido tomando mucha relevancia ahora pues que se inició la guerra entre Rusia y Ucrania y que sabemos pues los impactos que se han generado, la alerta y pues toda una cantidad de cosas y de que se pueda generar inclusive una guerra inclusive a nivel mundial. Entonces, también se empiezan a generar corrientes nuevas de cómo podemos organizar empresas de bienes y servicios aún en entornos de guerra, ¿sí? O en entornos de conflicto armado. Fundamental también los procesos operativos. Entonces yo puedo tener procesos de innovación y te tendré que prestar total atención porque voy a satisfacer necesidades actuales, futuras, diseñar nuevas soluciones. Pero también tenemos que analizar los procesos operativos, es decir, cómo me organizo internamente para entregar bienes y servicios
a los clientes existentes, ¿cierto? A los clientes que yo tengo. Entonces, me debo organizar de tal manera que pueda dar respuesta de manera mucho más efectiva a los clientes. Entonces, siempre tengo que estar analizando mis procesos a nivel interno. Dice, en este sentido, encontramos que las empresas que tienen sistemas de gestión de la calidad se lo dejan a las personas encargadas del sistema de gestión de la calidad. Dicen, ay, no, pues es que si hay que organizar un proceso, pues díganle a los señores de calidad o las señoras de calidad, que ellos son los que tienen que ver con eso. Como gerente es nuestra responsabilidad a ayudar, gestionar, velar, garantizar que mis procesos a nivel interno estén debidamente organizados. No quiere decir que usted como gerente vaya a ir y vaya a construir el manual, ¿sí? O vaya a sacar los procedimientos, o vaya a hacer los diseños ¿cómo es que se llama? Bueno, donde aparece tarea por tarea, qué es lo que hay que hacer, qué función sigue, quiénes hacen la verificación. No, no necesariamente el gerente tenga que hacer eso, ¿sí? Pero sí debe velar porque eso se haga y se haga de manera óptima y adecuada a las condiciones de la entidad. Entonces, ¿cómo así? Ah, es que tenemos que tener un proceso relacionado con el talento humano. Entonces van y se copian uno de otra empresa, que porque pues esa es la líder en el sector, y entonces van y lo ponen tal cual y le cambian el nombre. No, hay que adaptarlo a las condiciones de su empresa, eh, con las personas de su empresa y con la expectativa que usted tiene en la empresa. Entonces usted debe garantizar que sus procesos operativos estén bien ordenados. Por eso, ustedes pueden estudiar también gerencia de operaciones. ¿Por qué? Porque usted se puede centrar en cómo hago para que internamente todo esté tan organizado y todo fluya de la mejor manera, ¿sí? Para lograr cumplir con satisfacción del cliente. Y hay muchos libros que hablan acerca de gerencia de operaciones o gerentes operativos. Inclusive ustedes van a ciertas entidades, bancos y todo, y por allá dice gerente operativo o jefe operativo. Es porque son los encargados de toda esta parte. Como gerentes generales, como dueños, como propietarios, debemos velar porque sus procesos operativos estén debidamente organizados y respondan a las necesidades que se tienen. Tercer proceso en el cual debemos centrarnos dentro de la perspectiva del proceso interno, pues en el servicio postventa. El servicio postventa es de vital importancia. A veces nos centramos más aquí en los operativos, en medio le dedicamos a los de innovación y los servicios postventa los dejamos para lo último. Resulta que los servicios postventa tienen un impacto muy, muy, muy grande en el cliente. ¿Por qué? Porque usted allí va a incluir todo lo que tiene que ver con, pues, con las garantías, reparaciones, tratamiento de defectos, devoluciones, inclusive hasta el tema de los mismos pagos, ¿sí? Pero usted, si maneja un excelente servicio postventa, inclusive hay muchos clientes que se le fidelizan solamente por el servicio postventa. Si usted va a hacer un cambio, ¿sí? Si un cliente va a hacer un cambio por algún producto y usted le pone trabas, ese cliente se va más insatisfecho. Entonces, usted debe generar y propiciar un ambiente adecuado para que a esa persona se le garantice, se le haga la devolución, para que se le pueda aplicar la garantía de la mejor manera, para que se hagan las reparaciones a los productos, para que usted le genere un valor agregado a los servicios que está ofreciendo, ¿sí? Entonces, muchas empresas tienen un excelente servicio postventa y hace que esto les genere fidelización. Mientras que hay otros que les ponen trabas, ¿sí? Como quien dice, vienen a hacer cambio, entonces pongámoslos a que llenen el PQR, traigan el producto no sé cómo, que solamente en el horario de tal hora, que solamente se permite los días lunes, por ejemplo, o los días martes, y que tiene que ser con fulano de tal, y todo. Entonces usted empieza a poner una cantidad de trabas
a los clientes para que soliciten sus cambios o los ajustes o lo que sea, y entonces eso ante lo que termina haciendo es generando una mala imagen y pues el cliente se va donde lo atiendan mejor o donde le solucionen realmente, ¿sí? Como gerentes vamos a mirar estos 3 procesos: innovación, operativos y servicios postventa. La idea con el servicio postventa es que también se añada valor, ¿sí? Entonces usted tiene toda oportunidad que usted tenga con un cliente, genérele una expectativa nueva de valor, agréguele valor, ¿sí? Entonces aproveche siempre, mejor dicho, cada vez que usted tenga un cliente, trate de hacer lo posible, ¿sí? Para añadirle valor a lo que usted le ofrece. Sabes que supongamos, usted vende leche. Entonces, cada vez que el cliente le compre leche, genérele un valor agregado. Genérele valor agregado. Siempre, siempre. Siempre que usted tenga la experiencia con clientes, agréguele algo, ¿sí? Satisfágale una necesidad adicional. Genérele algo, una nueva expectativa, una mejor atención, un mejor servicio, un mejor producto, ¿sí? Y eso depende de que usted como gerente esté dispuesto a crear un equipo de trabajo que responda y que esté alineado con lo que usted quiere para esa entidad. ¿Listo? Acá le estoy colocando al final, pues que se busca medir la actuación de procesos como el cumplimiento en los pedidos, el aprovisionamiento, la planificación, el control en la producción y que pues que normalmente se acostumbra a medir el costo, la calidad, la producción y el tiempo. La idea es que como producto de esta perspectiva del proceso interno, pues se revelen nuevos procesos que estén enfocados hacia la excelencia. ¿Listo? Entonces, siempre que estemos hablando de perspectiva del proceso interno, necesariamente tendremos que hablar de innovación, de cómo estamos organizados internamente, de qué servicios estamos ofreciendo como después de la venta. ¿Listo? Entonces, el servicio postventa nos va a nosotros a proporcionar herramientas que nos permitan siempre como fidelizar. ¿Listo? Entonces, olvidamos un poco este servicio, pero es crítico, es crítico. Por eso se encuentra en esta categoría, aquí, en este nivel: innovación, operativos y servicio postventa. Mayor relevancia, innovación; segunda relevancia, operativos; tercera relevancia, postventa. Pero todos merecen atención especial de la gerencia. ¿Listo? A ver, les descartar. Listo. Mañana veremos la otra perspectiva que nos falta, que es la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. ¿Sí? Mañana la veremos y veremos cómo se haría un paso a paso para implementar cuadro de mando integral, y haremos el ejercicio de clase. El cuadro de mando integral, yo no había visto que no les había habilitado la actividad número 4. Entonces, en la plataforma ya les habilité la actividad número 4. Ahí está un ejemplo, o más bien un formato de cuadro de mando integral. El compañero ahorita nos había solicitado que más o menos como se ve un cuadro de mando integral, pues acá les estoy proyectando en pantalla, les aumento aquí el zoom, ¿sí? De cómo se ve un cuadro de mando integral. Y básicamente se ve en blanco, se ve de esta manera. Usted coloca aquí el objetivo, cuál es la meta que tiene, el indicador, cuál es el medio que va a utilizar para alcanzar el indicador y qué estrategia va a desarrollar. Y aquí cuál es el responsable. Y eso pues le va a ver reflejado acá si está en rojo, si está en amarillo o si está en verde, dependiendo del resultado que tenga el indicador. La idea es que usted cada vez que abra su tablero, ¿sí? Entonces pueda ver cómo están los indicadores estratégicos, ¿sí? Para que usted pueda tomar decisiones. Obviamente pues mañana ya nos centraremos un poco más en cada una de estas hojas que tenemos acá, de manera pues como genérica. Yo por acá también tenía un cuadro viejo de tablero de un cuadro de mando, que pues yo casi no me gusta, pero pues igual ahí se los proyecto, donde está la perspectiva financiera con sus indicadores, la perspectiva de cliente,
con sus indicadores, como para que uno pueda ver, ay, mire, en este indicador de liquidez estoy por aquí, en este indicador de utilidades estoy por aquí, en este indicador de ventas estoy por acá. A nivel de clientes, en cuanto a fidelización de clientes, estoy aquí. En cuanto a reclamaciones, estoy por acá. En cuanto a nuevos clientes que he adquirido, estoy por acá. Y con base en todo esto, usted mira una visión global, mire, 4 perspectivas: financiera, de clientes, perspectiva interna, perspectiva de aprendizaje. Con base en esto, pues usted va tomando decisiones. Ay, mire, este indicador está en amarillo. ¿Cómo se llama este? Reclamaciones. Entonces, ¿qué pasó aquí? Tomemos acciones, miremos qué pasó. Hagamos esto, hagamos lo otro. En mejoras, ay, mire que en mejoras estamos en verde, pero no está en el nivel óptimo. Entonces, ¿qué hacemos entonces acá? ¿Qué decisión podemos tomar? Equipo, miremos qué hacemos aquí, qué ideas tienen, qué se les ha ocurrido, qué ha pasado con las mejoras a nivel de productividad. Entonces, así es como se visualiza un cuadro de mando. ¿Sí? Usted tiene lo que necesita para tomar decisiones y puede ver en tiempo real lo que está sucediendo en ese momento. Profe, Entonces, sí, muchas gracias por el cuadrito. listo, yo ahí está en la actividad número 4, en la actividad número 4 está y ya ustedes pues lo pueden formular también, los que les gusta este tema de las formulaciones, para que se pueda ver en rojo, en verde o en amarillo. Listo. Y mañana veremos cómo se desarrollan cada una de estas hojitas, que es un paso a paso que me ha parecido a mí muy práctico para poderles explicar este tema y que pues nos ha funcionado también en módulos anteriores. Entonces, muchísimas gracias a todos por la atención. Qué pena me les robé ahí 2 minuticos de más. A todos muchísimas gracias. Mañana muy